Hoy vamos a ver un tema muy importante en materia de devolución de contribuciones y qué mejor con un gran experto y amigo. Así que no te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que a finales del año pasado, 2024, enfrentó una confirmación de criterio muy relevante en materia de devolución de contribuciones, de acuerdo al 22 del Código Fiscal de la Federación. Y para esto, pues, tenemos uno de los mejores expertos que conocemos todos, gran amigo, un ser humano que pues me quedo corto con chulearlo. Aquí el doctor Óscar Fabián. ¿Cómo estás, hermanito? Muchas gracias. De nueva cuenta, tengo que elogiarte para que sigas viniendo, para que ahí sí me quieren. No, muchas gracias, Adrián. Te agradezco la invitación. No, pues de nueva cuenta, de verdad te agradezco que de este tiempo, esta es la segunda entrevista que vamos a tener. Ya que el tema que hemos platicado, que me hiciste el favor de mandarme lo de la publicación en el boletín del colegio que hiciste el año pasado, pues es un tema que está tomando mucho moda en materia de devolución de contribuciones. Entonces vamos a ir a manera de contexto. ¿Cuál es el procedimiento más simplificado, hermano? Para poder decir cuál es la función de esta tesis, dónde estuvo la contradicción entre los colegiados y cómo entra la segunda sala. Sí, claro que sí. Mira, obviamente partimos de que los contribuyentes, cuando tienen un saldo a favor, por cualquiera de las formas que se pueda generar, tienen el derecho a solicitar su devolución. Y el Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 22 el procedimiento que debe de seguir un contribuyente para poder solicitar esos saldos y pues que obviamente la autoridad, una vez que revise la procedencia de los mismos, pueda devolver esas cantidades que tú pagaste en exceso o que pagaste indebidamente. Digamos que de manera sintética eso es lo que establecería tu derecho a la devolución. Cuando viene ese crédito personal, ahora al revés, donde yo lo solicito, tú lo puedes solicitar. Sujeto pasivo de la devolución. Exactamente. Ahora, digamos que de forma muy estructural, el contribuyente tiene un plazo de 5 años para solicitar esa petición del saldo a favor. Lo hace a través de los procedimientos que establece el artículo 22, normalmente a través de ciertos formatos que se presentan a través del buzón tributario. Tú solicitas la devolución, aportas la información que consideres pertinente para acreditar cómo surgió ese saldo y pues una vez que se presenta dentro de ese plazo, a partir de que se generó, la autoridad revisa tu petición. Cuando la autoridad recibe esa petición, pues tiene como que dos posibilidades iniciales. Una, devolverte de manera automática porque consideró que cumpliste con todo lo que te exige la norma, tienes el derecho a esa devolución, te devuelve. Eso casi nunca sucede, ¿no? Y lo que normalmente sucede es que la autoridad te requiere información adicional sobre la devolución para que ella pueda verificar si en efecto ese saldo resulta a tu favor o no resulta a tu favor. Hace muchos años, cuando digamos que la autoridad confiaba un poco más en el contribuyente, pues únicamente pedía algunas cosas para corroborar ese saldo que estabas manifestando. Pero hoy que tenemos también un antecedente de mucha trampa también por parte de los contribuyentes, de simulaciones, de operaciones inexistentes, de pronto esos saldos son ficticios. Y bueno, al final de cuentas esto ha provocado que también la autoridad tenga mayores filtros y mayores exigencias. Ahora estamos en el otro extremo porque de pronto solicita innumerables información y documentación que inclusive ni siquiera tiene nada que ver con la propia devolución. Y bueno, pues una vez que te requiere, tú estás obligado a presentar esa documentación, esa información. Puede haber hasta un segundo requerimiento por parte de la autoridad y una vez que eso suceda, pues la autoridad te resolverá. Desde un principio te puede resolver que no, pero si haces los procedimientos te resolverá. Además, inclusive ya hay un artículo adicional donde se permite que inclusive pueda existir visitas domiciliarias o una revisión de gabinete sobre esa devolución para verificar a mayor profundidad si en efecto resulta procedente o no. Pero al final pues hay una respuesta de la autoridad, procede o no procede tu devolución. Okay. Digamos que la problemática que se da en esta contradicción de criterios 191-2024 que se establece por parte de la segunda sala de la Suprema Corte se basa en una pregunta, es decir, oye, a ver,
Si tú recibes una respuesta negativa a tu devolución, pero donde no se resolvió el fondo de la misma, es decir, sino que se te negó por cuestiones formales o se te negó de forma parcial o de manera parcial, o sea, tú me pediste 10 y te devuelvo solo 5, o si no te devuelvo nada, pero no te resolví si realmente procedía, sino lo único que resolví es que a lo mejor te faltó presentar mi información. Y por eso te la negué. La pregunta que resuelve, el problema que se resuelve es si yo tengo que defenderme contra esa resolución o si tengo la posibilidad de presentar una nueva devolución. Digamos que hasta esta tesis, el gremio contable, los contadores decían o aducían, porque además era como una práctica común, que tú decías, bueno, pues me la negaron por cuestiones formales, no por fondo, entonces vuelvo a presentar mi solicitud mientras no hayan transcurrido los 5 años. Y entonces pues volvías a iniciar el procedimiento. Algunos inclusive pues, decían, bueno, ya no me devuelvas, mejor lo compenso, lo acredito según sea. Y yo ya medía si pedía devolución de los 5, porque había dificultado otros 5 y mejor como eso, toma otra decisión. ¿Sí es? Entonces lo que resuelve la Corte básicamente es ese problema. Dice, bueno, a ver, un tribunal colegiado me está comentando que para ellos, si tú tienes una resolución de esta clase, tienes que inconformarte contra esa resolución, tienes que presentar un mes de defensa. Porque si no lo haces, ya no puedes, precluye tu derecho, técnicamente precluye, ya no tienes el derecho a pedir la devolución. Y otro colegiado dice, no tienes que defenderte, puedes volver a presentar una devolución, otra solicitud, porque es un tema formal, no se ha resuelto el fondo. Entonces lo que hace la segunda sala en esta tesis es analizar, y yo diría, pues medio plantear ahora sí que un bodrio medio raro de cómo resolver la problemática. Básicamente, ¿qué es lo que resuelve la Corte, la segunda sala? La segunda sala dice, a ver, no nos hagamos bolas. Si tienes una resolución donde se te negó parcialmente o totalmente tu devolución por temas formales y no por fondo, te tienes que defender. Porque si no te defiendes, consientes esa resolución y ya no podrías volver a presentar un nuevo procedimiento de devolución. Esa es la conclusión. Digamos que se decanta por uno de los tribunales y dice, esto es de esta manera, no hay forma en la cual tú pudieras decir que tienes el derecho a una nueva devolución. Pero sí establece un supuesto de excepción. Da como algunos ejemplos de ejecutoria, porque dice, a ver, ¿cuándo podría haber temas formales por los cuales podrías defenderte o a defenderte? Dice, bueno, a ver, te pongo por lo menos 3 ejemplos, dice la Corte. Dice, 1, cuando la autoridad te requiere información y tú la presentas de forma incompleta. Esa falla formal que tú tuviste, si la autoridad te resuelve, como no me presentaste todo lo que te pedí, entonces no me puedo pronunciar sobre el fondo, te niego la devolución, ahí tienes que irte a defender. Primer supuesto. Segundo supuesto, cuando la autoridad sin requerirte nada te niega la devolución por temas formales, también tienes que defenderte porque no te pidió nada. O 3, dice cuando no tiene información también la autoridad, dice que no tiene información para hacerlo. En todos esos casos, tú tendrías que presentar la defensa fiscal. Dice, hay un caso de excepción. ¿Qué pasa cuando en todo caso la autoridad te requiere y tú no presentas nada? Es decir, el desistimiento. En ese caso te desisten de la, digamos que del procedimiento de devolución, y en ese supuesto sí podrías volver a presentarla siempre y cuando no estés fuera de los 5 años. Es decir, no hubo ninguna información que tú aportaste a pesar del requerimiento. Te fijas, se parece mucho al primero. Oye, no te requerí nada y te negué, sí te requerí, no presentaste, pero acá te tienes que defender. Y en este caso, pues tendrías el derecho expedito a volver a... Sí, y para poderlo diferenciar, porque si puede parecer confuso, es irnos al 6º párrafo, si no me equivoco, donde te habla del procedimiento de los requerimientos. El no atenderlo apertura la figura de la sí, el desistimiento tácito o expreso, ¿no? Exactamente. Entonces, si estamos ante esa situación, sabemos que podemos presentarlo. Y hay que ver que sí se pronuncie la autoridad, porque hace muy importante la manera en que declaren la resolución porque te está rechazando. Así es, ese es el punto, ¿no? Yo creería que en este caso, y es un poco la conclusión que yo sacaría en este tema, es que realmente
tendrías que defenderte contra una resolución que te niega la devolución, sí o sí. Así ¿no? es, totalmente. A menos que de manera expresa, porque incluso lo dijiste de forma muy interesante, puede ser que el desistimiento sí traiga un pronunciamiento de fondo implícito. Entonces ahí tendrías que defenderte, porque es el fondo. Solo que de veras dijera, tienes tu derecho a salvo para presentar una nueva devolución porque no hay información que hubieras aportado. ¿Y crees que lo voy a estar declarando así? Realmente lo hacía la autoridad, pero hay que tener también cuidado con eso, porque puede ser que sí haya habido un pronunciamiento formal y pues que tú no te des cuenta o no lo adviertas y no te hayas defendido. Entonces, yo creo que la conclusión que debemos tener a partir de este criterio es que en todos los casos donde hay una resolución de devolución, tenemos que defendernos. Y sí, yo creo que esta reflexión de poder encontrar cómo volver a pedir la devolución va a ser como un caso excepcional a lo que vamos, ¿no? De repente si ya te llega alguien con el asunto, como decimos en el argot quemado, pues vamos a buscar cómo poderlo rescatar y volverlo a iniciar para poder recuperar el tiempo en tu caso para defensa. Pero la prioridad y el pensamiento que debemos de tener es el que estás tú sugiriendo, ¿no? Devolución rechazada total o parcialmente. Hay que defenderse. Hay que defenderla. Sí, es un tema que sí duele, porque parecía que es una restricción a un derecho que tenemos de crédito, que tiene una vigencia igual que el contrario por la autoridad, pero creo que hace que sea más serio el tema de las devoluciones, porque cuántas solicitábamos y sabíamos que, si no, otra vez lo vamos a plantear, a insistir. Creo que también nos hace más profesionales en la atención de este tipo de servicios. Así es. Pues bueno, doctor, pues ¿qué le puedo decir? Pues bueno, interesante. Si quieren ver su artículo, ahí lo encuentran en el boletín del IMSP, de aquí del colegio aquí de Guadalajara, ahí en el boletín de abril 2025. Y si me hace el favor el doctor de pasarme el link, pues yo se los pongo aquí abajo en el casillero del video. Pues bien, doctor. Muchas gracias, un placer. Hermanito, muchas gracias, de verdad. Bendiciones. Gracias. Bien, pues ya saben, a demandar y ponernos en contra de cualquier resolución. Y también síganos en redes sociales, porque si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao. Suscríbete a nuestro canal. Ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.